Buenas noches a todos, bienvenidos a este curso de marketing estratégico. Hoy vamos a ver un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de la fidelización. Este es un tema muy interesante, de hecho es un proceso continuo que tiene bastantes elementos y que vamos a estar viendo durante varias clases también, como también hemos estado viendo de la promoción, las estrategias y demás. Como parte de esta clase vamos a ver los tres grandes ejes hoy. Vamos a hablar de los insights, la parte 2. En la última clase que hablamos del posicionamiento, empezamos a hablar de los insights. Para tener una idea de cómo funcionan estos, vamos a retomar un poco de ello. Vamos a hacer el cálculo del valor del cliente de una forma que sea bastante sencilla, pero sobre todo flexible, porque no todos los negocios tienen los mismos datos e información, o no lo miden todo de la misma forma. Y por último vamos a hablar de la fidelización y sus estrategias, y de en qué consiste en realidad un proceso de fidelizar. Hablemos entonces primero de los insights. Retomemos un poco el concepto, que es el de motivo oculto, oculto subconsciente por el que se consume un producto o servicio, ¿no? Muchas veces uno sí tiene un producto, pero en realidad hay otra razón por detrás que uno lo consume. Y acá lo podemos ver desde la perspectiva que de repente yo tengo hambre, ¿no? ¿Qué hace que yo me decida que vaya a un restaurante de pollo a la brasa, a diferencia de un restaurante, no sé, un restaurante gourmet de Gastón Acurio, ¿no? O sea, ¿cuáles son los motivos reales? Porque los dos satisfacen el hambre, por decirlo así, ¿no? Pero hay razones detrás por las que nosotros nos sentimos inclinados a ello. Esos son los insights, ¿no? El motivo que está detrás del consumo de un producto. ¿Por qué es importante la fidelización? Porque responde a la pregunta de qué vendo y a quién le vendo, ¿no? ¿Qué vendo más allá de mi producto físico o de mi servicio tal cual, ¿no? ¿Qué es lo que en verdad estoy proyectando? Y eso va a ser parte de tu mensaje y de la forma en la que vas a fidelizar y a qué público tienes que orientarte. Pero empecemos con una anécdota, que es esta, la del error del sobreanálisis. Como digo acá, conocer los insights, conocer la teoría del comportamiento del consumidor es útil, pero uno nunca tiene que sobreanalizarlo al punto de que sea algo que piense que cositas pequeñas de inmediato como que va a manipular al consumidor de alguna forma, ¿no? Es algo mucho más sutil y que se integra con diferentes elementos. Y aquí viene mi anécdota, en realidad que era, es mía, es una anécdota de un profesor de diseño gráfico. ¿Qué decía este profesor, no? Decía, a mí no me digan nada de teorías del color, de los colores, todo eso, yo no creo en eso. Enseñaba diseño gráfico, era muy bueno, ¿no? Pero no creía en nada de esto. Y yo me preguntaba por qué, ¿no? O sea, ¿por qué tenía este rechazo a esas cosas? Y me di cuenta que era porque era un problema en realidad de sobreanálisis. Porque habían personas o estudiantes que decían, bueno, hazme un logo, como el logo que tenemos acá, ¿no? Es un logo propuesto para un equipo, ¿no? El Martigues. Entonces, cuando uno tenía que explicar el logo, empezaba a explicarlo de una manera muy sobreanalítica, ¿no? Como es rojo porque es pasión, es cierto, el rojo simboliza la pasión, eso es cierto. Decía, y entonces cuando uno lo vea va a sentir de inmediato la pasión y esta puntita que tiene la F en punta significa, es más agresividad, y cuando lo vean van a sentir agresividad, lo cual también es cierto aisladamente, ¿no? O sea, los diseños en punta tienden a ser un poco más agresivos, ¿no? Por eso estresan un poco más, por eso siempre es un poco recomendable utilizar diseños más curvados, eso es cierto. Pero ya empezaron a sobreanalizarlo, ¿no? Y la M acá que compensa en equilibrio, la curvita, todo eso. O sea, era tan sobreanalizado que en realidad el cliente no percibía nada de eso, ¿no? Es un logo, por último. Y esa era la sensación por la que a este profesor no le gustaba. Y claro, si lo ves de esa forma dirás, sí, pues no es inútil, no tiene sentido. Sin embargo, cómo es el enfoque correcto, ¿no? No analizar, de repente esto como una historia, como una anécdota, ¿no? Sí, se fundó el equipo con los colores rojos porque querían simbolizar la pasión. Es más un mensaje, una historia, todo ello, ¿no? Pero los elementos conductuales son todo un conjunto, ¿no? No solo va a ser el logo, va a ser el entorno, ¿no? Como en un restaurante, ¿no? En un
restaurante con rojo y amarillo te llama al hambre, que tiene que tener todo cierta coherencia, en fin, ¿no? Que todo esté en sintonía. Pero no, un solo elemento no te va a hacer el cambio. Y eso es lo que un poco uno puede caer, ¿no? En sobreanalizarlo al punto de que cree que cosas que no tienen, que en verdad es un sobreesfuerzo, en verdad no tienen tanto valor. Dicho esto, para evitar este error, ahora sí vamos a ver lo que, lo que son insights propiamente dichos, ¿no? Bien analizados, bien desarrollados. Vamos a empezar con el de la última clase, el insight del PlayStation. ¿Por qué empezamos con este? Porque ya dije, este insight tiene una característica muy potente que es que te describe hasta el público objetivo. Esta es una campaña ya pasada, ya hace varios años, pero decía, viven tu mundo, jueguen el nuestro, ¿no? Y la frase que utilizaban, no era necesariamente un eslogan, sino una frase, la imaginación es el arma en la guerra contra la realidad, pero para ganar no necesitamos pelear, necesitamos jugar, ¿no? Y de hecho, estas frases ya te decían cosas muy potentes hasta de a quién se dirigían. Por ejemplo, acá, ¿no? El insight que te decía, ¿no? La vida no es lo que vemos, ¿no? Vive en tu mundo, pero juega en el nuestro. La vida es lo que vemos, el mundo es un juego. ¿A dónde apuntan con esto, no? De que todo lo que, de alguna forma, toda nuestra conducta siempre ha sido, la hemos aprendido mediante juegos, ¿no? Hasta las reglas, las políticas de una empresa son como las reglas de un juego, en realidad. Siempre estamos de alguna forma jugando, ¿no? Y un poco apunta a ello. Pero más fuerte apunta al escape, ¿no? La imaginación es un arma contra la realidad, escapa de la monotonía, escapa de la realidad, ¿no? No de una forma mal influencia, sino de una forma de liberación, ¿no? Para moldearla, para volverla algo diferente, ¿no? Cambiar lo que está mal en la sociedad. Esa frase del escape está orientada a un público en específico. Y este público son personas con alta apertura, ¿no? Dentro de su personalidad son personas con alta apertura. ¿Cuál es su característica? Que son demasiado creativos, ¿no? Creativos no solo en el sentido artístico de generar, de hacer obras de arte, de hacer esculturas, sino creativos en general, desde invención científica, desde creación de herramientas, en fin, ¿no? En toda la gama de lo que puede hacer creatividad. A ese tipo de personas marcan alto en apertura. Y siempre van a estar tendiendo a no seguir, digamos, el molde, ¿no? De la realidad, por decirlo así, sino a escapar, a generarla, a cambiarla, a moldearla. Entonces, este insight es poderoso porque incluso te dice a qué personas se está apuntando, ¿no? Y por eso es un ejemplo que me gusta bastante porque en verdad es bien profundo. Y todo en dos frases, ¿no? En su logo y en su frase. Por eso este es al nivel al que uno tiene que llegar, ¿no? Que te especifique hasta el tipo de persona que buscas. Ahora vemos uno de Walt Disney World, que vemos que dice, donde los sueños se hacen realidad, ¿no? En la frasecita acá del logo abajo. En parte se escape como el anterior, sí, los sueños, realidad, hacer realidad los sueños, pero sobre todo habla del potencial. ¿Y por qué? Esta está bien orientada, Walt Disney World está bien orientada ¿a qué? A un público joven o infantil. ¿Cuál es la característica de un público joven o infantil? Es un público con baja resolución, mucho potencial. ¿A qué me refiero? Un niño, hasta un joven, hasta alguien de 20, 25 años, en fin, todavía puede decir que puede ser un millón de cosas, incluso pueden cambiar de carrera si no les gusta, en fin, todavía no han definido bien un camino, ¿no? Pero por eso mismo pueden ser muchas cosas. Es decir, tienen mucho potencial. Y a eso es lo que apunta este lema, ¿no? Donde los sueños se hacen realidad. Y obviamente, o sea, Walt Disney, sobre todo en su nivel de películas infantiles, pues siempre ataca mucho ese segmento que es todo potencial, ¿no? Y de alguna forma lo intenta mostrar, ¿no? Las historias de, bueno, el héroe, de qué cosa tiene que ser, qué es la nobleza, todo ello, ¿no? Un poco guiar. Y eso apunta, y ese es su insight, ¿no? Tienen muchos insights en función a diferentes ramas, digamos, su negocio, pero dentro de este ejemplo vemos este en particular, que un poco se relaciona con el anterior, ¿no? El anterior era apertura, este es potencial. Dicho eso, veamos estos otros 4 ejemplos, ¿no? Vamos a ver primero Hot Topic, que está acá arribita. Es una tienda de ropa, de artículos variados, puedes encontrar carteras, en fin, ropa, hasta agendas, ¿no? Pero siempre tiene este estilo, ¿no? Un estilo un poco
oscuro, gótico, medio punk, en fin. ¿Cuál es su insight, no? Si tú ves ¿qué es lo que vende realmente? Es la pregunta, ¿no? El insight es qué vende realmente. Y es identidad, ¿no? Tú vas ahí porque tienes un estilo particular, ¿no? Que es parte de una comunidad, pero es tu estilo. Ahí vas a encontrar muchas cosas hasta de fantasía, pero es tu propio estilo, ¿no? Medio oscuro. Entonces, estás vendiendo identidad. No solo estás vendiendo ropa, no solo estás vendiendo accesorios, estás vendiendo una forma de ser, ¿no? Es mucho más profundo, mucho más potente, y todo eso, todo tiene cierta coherencia, ¿no? No hacer un hot topic muy colorido, porque siempre va a tender a este tipo de comunidad, ¿no? A la derecha vemos una campaña de una ONG, en la que vemos a árboles de forma de pulmones y que uno está siendo desforestado, ¿no? ¿Cuál es el insight detrás? ¿Qué te está vendiendo? Te está vendiendo miedo, te está vendiendo muerte, pero te está vendiendo miedo más que todo, porque saben que, más que todo en las ONGs, pero el sentimiento del miedo es uno de los sentimientos más potentes, el que más de una forma remordimiento o tristeza te puede causar, ¿no? O sea, es muy impactante. Obviamente en cantidades medidas, ¿no? Esta te impacta, te llama la conciencia. ¿Por qué? Porque te está vendiendo el miedo. O si ves algo un poco más, digamos, grotesco, ya un poco espanta, rechaza, ¿no? Ya pierde ese efecto. Pero es muy potente, ¿no? Si uno quiere utilizar el miedo, funciona bastante bien también como insight. Vemos acá la Nintendo Switch. Y si vimos en el anterior, te decía el público, la PlayStation, el ejemplo de PlayStation te decía el público, ¿no? Que eran personas muy creativas, altos en apertura. La Switch tiene un insight totalmente diferente. Los dos son consolas de videojuegos, pero tienen insights totalmente diferentes a públicos totalmente diferentes. Primero, bueno, la Switch te apunta que uno a la nostalgia, porque siempre viene sacando títulos de antaño, de la juventud, títulos nuevos, ¿no? Sobre esa base, pero viene también a la familia. O sea, siempre sus juegos son familiares, aptos para todos, ¿no? Incluso es una misma consola, pero puedes jugarla con varios, los juegos son bastante simples, puede jugar desde tu abuelo hasta el niñito de la casa, ¿no? Hasta el niñito bebé. Entonces, es diferente su insight, ¿no? Mismo producto que el PlayStation, pero totalmente diferente. Uno es mucho más a la persona directo, este es más a la familia, ¿no? Y así, como vemos, uno tiene que ver, ¿no? Su producto, cómo es que se quiere definir. Eso va a servir en la fidelización y servir en el posicionamiento. Por último, tenemos el fútbol, o en general todo lo que son deportes, ¿no? Acá vamos a ver un insight un poco más profundo, digamos, más primitivo, por decirlo así. Y es que el ser humano de por sí podría clasificar la forma de entretenimiento del ser humano en dos formas, en dos grandes ramas, ¿no? Lo que es el arte, la cultura, expresiones artísticas, y lo que es deportes, por decirlo así. ¿Cuál es la gran diferencia y por qué el deporte atrae tanto de por sí? ¿Cuál es el insight detrás? Y es que el deporte simboliza mucho, los deportes al menos, no todos, simbolizan lo que es el proceso de caza, ¿no? Cazar. Si nos damos cuenta, casi todos los deportes siempre son apuntar a un objetivo, con el pie, con la mano, con lo que sea, apuntar a un objetivo y darle, ¿no? Instintivamente eso nos remonta, y hacerlo en grupo, ¿no? Porque el humano cazaba en grupo, ¿no? Nos remonta a eso, ¿no? A esos vestigios de nuestro pasado, y por eso es que nos atrae tanto, ¿no? Porque es un ejemplo de la caza, o sea, y de por sí el ser humano es muy buen cazador, es prácticamente el mejor cazador que existe. Entonces siempre va a tener ese gusto, ¿no? Y el deporte un poco asemeja a eso, por eso es que tiene tanta afición al fútbol, el básquet, todos estos tipos de deportes intensos de contacto, ¿no? Hasta ese punto uno puede estudiar un insight, de hecho, y hasta ese punto uno podría manejar también su negocio, ¿no? Con los insights adecuados, ¿no? Que es lo que despierta en lo profundo de la persona como ser humano. Ya terminando esta parte, vamos a hablar de los arquetipos y el storytelling. Y es que uno puede definir su insight muy bien, está todo bonito, pero de ahí cómo lo comunica, cómo utiliza esto, ¿no? ¿De qué te va a servir? Y para eso existe, bueno, lo que es el storytelling y lo que son los arquetipos en realidad que te ayudan de alguna forma con el storytelling, ¿no? Un arquetipo es un patrón de conducta, un patrón que se ha repetido muchas veces a lo largo del tiempo,
Normalmente las películas son las que tienen tienen los patrones más comunes. Por ejemplo, uno, y acá le pongo el ejemplo de Batman en este caso, que es el camino del héroe, ¿no? Pues el camino del héroe siempre tiene las mismas partes, ¿no? Es alguien que está muy bien, que sufre una caída o algo, o una tragedia, se tiene que recuperar y llega al mismo lugar o un lugar mayor, ¿no? En el que vence al mal que lo hizo caer, por decirlo así. Es básicamente la historia de Batman, ¿no? Un niño rico, asesinan a sus padres, se entrena, se vuelve un justiciero y ahora es mucho mejor de lo que era cuando era un niño rico, ¿no? Y es el camino del héroe, a pesar que es un antihéroe y todo lo demás. Ahora, uno puede utilizar estas historias de una forma en que pueda, estos arquetipos de tal forma que puedan contar una historia que venda no solo tu insight, sino también tu esencia como empresa. Y acá hago la comparativa, digamos, de Batman a Victorinox, ¿no? Una empresa suiza que hacía las navajas suizas de los Boy Scouts y demás, ¿no? ¿Y qué es lo curioso acá, no? Acá dice Victorinos, la empresa sin despidos, más de 130 años con esta política. Cuando tú escuchas de Victorinos, siempre te cuentan de una forma, o sea, es bien estable, ¿no? Su historia. O sea, siempre, y es el mensaje que comunican siempre, ¿no? Nosotros como empresa sí tenemos más de 130 años, pero nunca hemos despedido a nadie, ¿no? Nosotros hemos pasado tal y tal y tal y tal crisis, han tenido crisis bastante fuertes ya para cerrar. Dice, y nosotros, ¿y qué hacíamos en ese momento? No sabíamos qué hacer. Lo que hacíamos era agarrar a los empleados y pasarlos a puestos menores por un tiempo, prometiéndoles que cuando pasara la crisis iban a regresar. Y cuando pasara la crisis regresaban a sus puestos originales, ¿no? Y un poco por eso mantenían un poco esas crisis. Pero te dan cuenta en una forma de historia. De por sí, si escuchas esta historia, ya te llama la atención, ¿no? Entonces, eso es lo que buscas, esa empresa, esto es lo que tú buscas con storytelling, ¿no? O sea, no es solo decir, mi empresa tiene 5 años y vendo, no sé, zapatos, ¿no? Es decir, toda la historia, cómo has llegado hasta ahí, ¿no? Y apuntar esta historia en función al insight que tú estás promoviendo, ¿no? De hecho, esta es una empresa de navajas, pero, pucha, su historia es más que todo una empresa de familia, ¿no? De que mi negocio es una familia, ¿no? Ese es en verdad, si yo compro esta navaja, ¿no? Bueno, si saber la historia la vas a comprar por ser la navaja, ¿no? Pero el mensaje que comunica al final es ¿cuál? Es que tú estás comprando el apoyo a una empresa que se preocupa. Y no me malentiendan en esto de que no significa que despedir a la gente en ciertas circunstancias no sea necesario. Sí hay situaciones en las que sí, hay que asumir estas decisiones difíciles y todo lo demás, ¿no? Pero acá vemos una idea de una empresa que tiene un mensaje bien, bien claro, ¿no? De hecho, digamos, si esta empresa en un momento despide a alguien, lo primero que vas a pensar, pues, wow, o sea, ¿qué tuvo que pasar para que esta empresa rompa esa política, ¿no? Y de por sí hasta te da curiosidad, ¿no? Y es un mismo mensaje de por sí. Entonces, ese es el poder que uno tiene que buscar con los insights, con los arquetipos y con el mensaje, ¿no? Cómo estructurarlo. Ya bueno, pasando al siguiente tema, hemos cerrado con eso lo que serían los insights. Seguiremos hablando de ellos conforme salgan los temas necesarios, pero vamos a hablar ahora del cálculo del valor del cliente. Este es cálculo del valor del cliente en realidad en el tiempo, es decir, cuánto te va a generar un cliente en promedio en función al tiempo que es fiel a ti, por decirlo así. Es un indicador muy importante, ¿no? Es usado para hacer proyecciones y decisiones. Y este indicador puede tener muchas variantes, ¿no? O sea, puedes ponerle muchas variables, ¿no? Es un indicador estático, por decirlo así. Tú podrías ponerle porcentaje de retención, es decir, sí, mis clientes duran un año, pero 75% de ellos duran un año, el resto no duran tanto, ¿no? Entonces, haces un ajuste. O lo haces en función a la renuncia, ¿no? El 25% renuncia. Entonces haces un ajuste a la fórmula, ¿no? O la tasa, el costo de oportunidad, que es cuando ya tienes más de un año, y tienes que considerar los costos de oportunidad, ¿no? Cuánto se ha devaluado, por decirlo así, el dinero en ese tiempo, ¿no? No va a tener el mismo valor. Ahora vamos a hacer un cálculo simple, que ustedes mismos van a poder hacerle los cambios, van a poder trabajar sobre él, pero para saber hacer estos cálculos, sí tienen que tener conocimiento histórico de su negocio.
O sea, tienen que tener una forma constante de haber medido cuánto gasta tu cliente en ti, en tu negocio, en promedio, cuántas veces, ya sea mensual, ya sea diario, ya sea semanal, pero tienes que tener un histórico, ¿no? De cuál ha sido su comportamiento. La fórmula más sencilla sería esta, ¿no? El ingreso generado por los periodos, por los años. Esto es lo que puedes cambiar. De repente, tú sabes que no lo haces por año, lo haces por mes, porque dices, sí, mi producto es tan rápido, necesito clientes todo el tiempo, y de repente es mes, no me sirven los años, me sirven los meses, y ya se quedan 3 meses, no años, entonces ya cambias a meses, ¿no? De repente dices en periodos, ¿no? Yo no lo hago semanal, yo lo hago trimestral, entonces ya no pones 52, pones 4, ¿no? Que son cuatro trimestres en el año. Y cosas así. O sea, los puedes modificar en función a los datos que tienes. Por eso es importante saber qué datos tienes, cómo estás registrando este comportamiento. Ahora, en el ejemplo inicial que vamos a ver, vamos a hablar desde el ingreso generado, que es el ingreso que el cliente gasta, ¿no? en tu negocio. Sin embargo, para ser más precisos, vamos a considerar el margen de ganancia, no solo el ingreso cliente, porque de repente tu cliente sí pues, se gasta 100 soles, pero de esos 100 soles tu margen de ganancia es 1 sol. Entonces, más el valor real que se está dando es el de 1 sol, ¿no? Que es tu ganancia real, ¿no? Lo demás es puro costo. Es un caso extremo, ¿no? Igual, los periodos es cuántas veces se contabiliza en el año. De nuevo, puede ser año, dependiendo de tu negocio lo vas modificando, ¿no? Si es semanal, contabilizas 52 veces, mensual 12 meses, o diario 365, en fin, lo vas adecuando. Años con, bueno, este asterisco, ¿no? Son los años estimados que el cliente se queda. ¿Por qué le pongo el asterisco? Porque de nuevo, si es por años, inicialmente sí, puedes ponerle 2, 3, 4, 5 años, pero obviamente en el segundo año ya hay una cierta devaluación del dinero, ya no vale lo mismo, ¿no? Y le tienes que hacer un ajuste según una tasa de reconversión y demás. No lo vamos a complicar tanto en este caso, pero hay que considerar que, por ejemplo, si lo haces a 5 años, si una opción te dice que un cliente te está dando 110 y otro te está diciendo que te está dando 109, por ahí es un poco que está muy, muy cercano si la tasa que tendrías que utilizar para el valor presente puede cambiar ese análisis. Pero no nos vamos a complicar mucho la vida en este caso y vamos a verlo como años tal cual. Porque lo que te va a dar es una visión general, ¿no? Una visión de cuál es el ingreso que te está generando. Veamos este ejemplo, lo vemos en dos casos. Es un ejemplo a un año, solo vamos a calcular un año, para no estar viendo tampoco nada de lo que hemos dicho de tasas y valor presente, valor futuro. Y lo vamos a ver desde semanal en el año hasta mensual en el año. Y vamos a ver por qué, de hecho, los resultados son diferentes. Y explicar esta parte porque tienen lógica aunque no se vean directamente, ¿no? Entonces veamos 3 personas. En la clase de segmentación ya hablamos cómo se construye una persona. Les invito a ver esa clase también. Pero acá vemos, ¿no? La primera persona es un consumidor de paso. Estamos en un café resto-bar, ¿no? Una mezcla entre, no sé, Starbucks, con un restaurante y con un bar. Algo así, ya. Entonces, es un consumidor de paso, ¿no? Un consumidor de gusto, ¿no? En promedio te gasta 15 soles porque está al paso, quiere un café y te visita 2 veces a la semana, ¿no? El segundo es un consumidor de salida de entretenimiento, es decir, alguien que sale el fin de semana con sus amigos, en fin, te consume un poco más, 30, pero es fin de semana, ¿no? Una vez por semana. Estos por tipo de consumidor, si nos damos cuenta, ¿no? Esto lo podríamos clasificar por consumidor individual, cuando tú tienes bien mapeado que tienes clientes únicos, como las empresas B2B, o puedes hacerlo por grandes segmentos, ¿no? Pero acá lo estamos viendo como consumidor individual, su promedio de consumo, ¿no? Consumidor de salida familiar, o sea que te va a un restaurante, consume 100 soles, le pongo 0.25 porque va una vez al mes, ¿no? Y un mes lo tomamos como 4 semanas, más o menos. Y el consumidor de salidas de celebración es el que, bueno, dicen que se raja, ¿no? O sea, sale y festeja con todo. Será una vez al mes que va también y eso indica el 0.25. Este es su gasto total, ¿no? En un mes. No, disculpen, su gasto total en una semana, ¿no? 30, 30, 25, 62.5, ¿no?
más o menos. Es lo que equivaldría en una semana cuánto genera. Y su margen de ganancia, ¿no? Este tiene un margen de ganancia de 20 porque igual su costo es más bajo, este de 30, 40, 60. 60 es algo bastante sano para un restaurante, deberíamos comprar el 60, por eso lo pongo acá como ejemplo. Y acá vemos, ¿no? Lo que gastan a la semana por el porcentaje, en este caso del margen de error, me va a salir la ganancia real, ¿no? Y esto lo he multiplicado por 52 en este caso. Y me salen estas cantidades. Y me sale anualizado de alguna forma, ¿no? Si hago 30 por 20% por 52, me sale estos montos, igual en cada uno, ¿no? ¿Qué me dice? Que al año, porque estoy calculando que un año un cliente está conmigo en el tiempo de vida, al año, pues veo que me es mucho más redituable apuntar al cliente que hace una celebración que al cliente casual. Ahora, esto es parcial, porque esto lo tienes que ver en función también de cuál es la cantidad. Esto es lo que te gasta un cliente de este tipo. Si, digamos, de estos tienes uno y de estos consumidores al paso tienes 200, obviamente el consumidor al paso va a ser donde vas a tener que concentrarte, ¿no? Pero ya tienes al menos datos donde puedes hacer ya comparativas. Ahora, a nivel mensual se hace lo mismo. Como vemos, si dos era semanal, 8 será mensual, igual acá, ¿no? Una vez mensual, 4 veces mensuales, en fin, se hacen los cálculos. Y vemos que no coinciden. ¿Y por qué no coinciden? Porque obviamente siempre hay un margen de error, ¿no? En el sentido de que un año no tiene exactamente 52 semanas, ¿no? Tiene 52 y un poco más, ¿no? Y ese piquito es el que hace un poco la diferencia de alguna forma con estos de acá, ¿no? O siempre hay ciertos rasgos, ¿no? Pero aún así, lo importante es de que ya lo manejes, aunque sea semanal, aunque sea mensual, aunque sea trimestral, ya tienes una base de comparación, ¿no? Una comparativa real. Y esto te va a servir para dos cosas. O sea, ¿para qué hicimos todos estos cálculos? Realmente para estas dos cosas. Para saber cuánto estás dispuesto a gastar en adquirir un cliente. Es decir, si un cliente te cuesta de este tipo, del consumidor al paso al gusto, en publicidad, en convencerlo, en atraerlo, en sueldos, te cuesta, digamos, 400, no te sirve, pues, porque sabes que en promedio este cliente te va a dar al año 312, ¿no? Y después se va a ir 312 soles. Entonces no te sirve. Tienes que bajarles esos costos de publicidad, ¿no? Si por otro lado te va a costar, no sé, 100 soles y al año te va a dar 1.900 o 2.000 soles, pues muy bien, pues tienes que gastar ese presupuesto en publicidad porque te va a hacer redituable, ¿no? Esa es la primera razón por la que uno evalúa eso, ¿no? Porque te permite saber, ¿no?, cuánto gastar en cada cliente. Y también saber en qué enfocarnos, ¿no? En este ejemplo, si bien este tipo de cliente solo venía una vez al mes, pues te daba mucho más de lo que te da un cliente regular por ese sentido. Entonces probablemente te tenías que concentrar en él. La diferencia está nuevamente en evaluar también cuáles son los ingresos totales, si esto por volumen te da redituable, ahí sí tienes que hacer otras comparativas. Pero en primera instancia, esto es lo que sirve. Ahora, bueno, ya pasamos de esto a lo que es la fidelización en sí. Y voy a empezar con una fidelización que no siempre se ataca, ¿no? Que es la fidelización interna. ¿Qué es la fidelización interna? Fidelización hacia tu personal, ¿no? Ya dile empleados, colaboradores, ese nombre que gustes, pero es tu personal. Y uno a veces se olvida que el personal también es una parte de tu negocio importante, al que tienes que prestar atención, una parte que tienes que formar y que tienes que tener elementos útiles, no sanos, no tóxicos. Hasta en una empresa puedes tener elementos tóxicos. Y aquí qué vemos, ¿no? ¿Cómo manejas la fidelización interna? Y cómo, de alguna forma, cómo la miras, pues si el personal mismo utilizaría tus productos o tus servicios, pues probablemente está bastante bien. Sin embargo, acá lo vamos a ver y lo vamos a explicar también en una clase específica que hablemos de el negocio a nivel interno, pero a grandes rasgos, ¿no? Tenemos las motivaciones extrínsecas, ¿no? ¿Qué es extrínseca? Que yo recibo esta motivación de elementos externos. ¿Cómo qué? Como el dinero. Las tres principales son el dinero, poder y placer, ¿no? Y casi siempre tus empleados siempre van a buscar una de estas tres, fijo. Pero estas tres son extrínsecas. ¿Por qué? El poder te lo da alguien con autoridad. O sea, alguien te pone un puesto y tienes poder, es diferente a la autoridad, ¿no? El placer es el entretenimiento, en fin, ¿no? Hasta el relajo, de alguna forma. Y el dinero, pues, dinero, ¿no?
El problema con utilizar mucho estas motivaciones es de que siempre tienes que gastar más y más y más y más y más, porque si bien son urgentes, o sea, necesitas dinero, necesitas comida y en fin, ah, son muy efímeras, no duran. Entonces uno va a tener que gastar mucho si empieza a concentrarse solo en estas. No es que no las hagas porque son importantes, pero no solo hagas estas. No vas a tener empleados hasta caprichosos, por decirlo así. Cuando le quites algo, me va a querer ir. Las intrínsecas van un poco más allá, ¿no? Hablas ya de motivos propios, personales, ¿como qué? Como el crecimiento, como el aprendizaje, tener programas de becas, de estudios, intercambios, o sea, cosas así, son motivaciones intrínsecas. Son muy buenas, son mayores, tienen mayor efectividad, no tienes que gastar tanto como las extrínsecas. Pero de nuevo, un empleado que se siente ya lleno, o sea, que ya ha aprendido todo lo que tenía que aprender dentro de ese rubro, te va a dejar, ¿no? En su momento. No son muy, igual, a largo plazo, duran más que las extrínsecas, pero igual a largo plazo tampoco se van a quedar. Por último están las trascendentes. Las trascendentes son ya las que es la preocupación por el otro, ¿no? Y trascendente, ¿a qué lo vemos? En el sentido de la preocupación por los empleados, ¿no? Es decir, que el empleado de repente tenga espacio, tiempo para familia. Muchas veces acá tenemos el concepto, ¿no? Que muchas horas extras es que el empleado es mucho mejor, ¿no? Es mucho más especializado. Además tenemos comparación, ¿no? O sea, las horas laborales en una semana acá están más o menos reguladas en 48 horas, en Canadá son 40, ¿no? Y son mucho más productivos, mucho más relajados, ¿no? Son cosas que pasan. Entonces, preocuparte por tus empleados genera motivaciones trascendentes. Por los clientes, obviamente, ¿no? Que no les mientas, que seas correcto. Y por la sociedad, tu entorno también, ¿no? Tu responsabilidad social. Si tú tienes todos esos elementos, vas a fidelizar a tus empleados mucho más fácil. No descuides lo otro, porque también necesitan llenar esos espacios, pero los más potentes para retener a un empleado eficaz son los trascendentes. De nuevo, da el ejemplo de Victorinos, ¿no? Es una empresa que, ¿qué? Utiliza motivos trascendentes. El empleado está dispuesto a renunciar a recibir el sueldo de siempre, a ir un tiempo a trabajar en puestos menores, con tal que la empresa viva y lo siga cuidando, ¿no? Que ya porque después ya, de nuevo, va a regresar y de repente con más incentivos y alegría, ¿no? Eso es una empresa que busca motivos trascendentes. Por eso la fidelización interna es tan importante. Y muchas veces olvidada, por eso es que acá se menciona. Pero ahora, con respecto a la fidelización externa, hay una idea de un mal concepto de fidelizar, ¿no? Uno piensa que fidelizar es, y lo he visto, dar concesiones para que el cliente se sienta bien. Es decir, tú le das todo, tú le das todas las facilidades, con tal que esté bien, que esté feliz. No has medido tus costos, no has medido nada y al final terminas en pérdida, ¿no? No es darle todo, porque los vas a encaprichar a los clientes y al final tu cartera de clientes va a ser clientes caprichosos, que te van a criticar por todo, que siempre van a querer todo. Hay que evitar eso. De hecho, eso lo he vivido también, ¿no? Un amigo está haciendo una página web dentro de una plataforma y tenía un cliente importante. Y la cosa es que este cliente empezó a mandarle más contenido, no le gustaba la página web, no le gustaba la página web, no le gustaba la página web. Al final lo que iba a pagar el cliente, que iba a ser una ganancia, no sé, digamos de 3,000, 4,000 soles solo este cliente, terminó siendo una ganancia de 10, porque todas las horas que empleó este amigo en generarle su espacio, no cubrían los costos, ¿no? Entonces son cosas que pasan, ¿no? Tienes que medir las concesiones. Es cierto, tienes que atender a tu cliente, pero no lo malacostumbres, ¿no? Tú tienes un producto, tú tienes políticas, tú tienes costos que cubrir, ¿no? Si empiezas a hacer un mal negocio, no te conviene, ¿no? Las promesas exorbitantes, ¿no? En el sentido de igual, una mentira pura. A veces los vendedores, por vender, te dicen, yo te voy a dar todo esto, sabiendo que no pueden, ¿no? O no tienen la autoridad, ¿no? También me ha pasado, yo junto a unos compañeros estábamos haciendo un cronograma de un evento y todo lo demás, y el vendedor vendía lo que quería poner algo en el cronograma, ya no había espacio, al final el cliente se fue insatisfecho. Mentira pura, ¿no? No vas a fidelizar de esa forma, ¿no? Te van a criticar, ¿no? O, por último, de repente no tienes conocimiento suficiente sobre los productos que vendes o servicios y al final vendes algo que no es lo que esperan, el cliente no lo entiende así y así pasa, ¿no? Y no los fidelizas.
¿no? Esto pasa hasta desde no leer bien una factura que dice más IGB en vez de incluye IGB. Y el cliente te va a decir, ¿por qué me cobras más? Pues porque decía más IGB, pero ni el vendedor, ni el vendedor lo notaba, ¿no? Entonces esas son cositas, ¿no?, que pueden pasar. El cliente siempre tiene la razón, es cierto, tienes que tenerlo feliz, pero recuerda, no tienes un solo cliente. Tienes también tus clientes internos, que son tus empleados, a los que también tienes que fidelizar. Si un empleado te dice, pucha, este cliente está muy fuerte, está muy fuerte, ¿no? No entiende razones, me ha hecho esto, también tienes que escucharlo. El cliente no siempre tiene razón. Pero son ideas que se tienen de la fidelización que no son correctas. Por otro lado, sabemos que la fidelización es un proceso constante. O sea, no es de que va a llegar un punto en el que vas a tener que fidelizar. Aunque hay pasos que dicen fidelización, que es donde sí te tienes que enfocar. Pero la fidelización va en cualquier punto de contacto con el cliente, ¿no? Incluso puntos que ni siquiera consideramos, ¿no? Es importante por eso tener un conocimiento del cliente al que vas a fidelizar, es decir, tener una base de datos, ¿no?, de sus correos, sus números, o sea, cómo son, ¿no? Entiende a tu cliente, ¿no? Muchas veces solo nos preocupamos porque nuestro producto se vea bonito, nos enamoramos de nuestro producto y no entendemos al cliente, ¿no? Y eso no sirve. Por ello vemos estas estrategias de fidelización, ¿no? Empezamos con la primera que me gustó mucho, que era, la primera estrategia es para en sí conseguir la base de datos. Y es que una base de datos la consigues nuevamente con que el cliente se registre o te permite utilizar tu información. ¿Cómo lo vas a hacer? El cliente no va a querer que utilices tu información de por sí, o sea, te va a dar información gratis. Te tienes que generar contenido ligado al registro de base de datos, contenido de interés. Y acá había un ejemplo que me gustó bastante, ¿no?, que decía las 16 preguntas a tu fotógrafo, ¿no? O sea, era una empresa que hacía bodas, era planeamiento de bodas. Decía, regístrate acá, lléname con tu número, tu correo y demás, y yo te mando esta lista de preguntas para encontrar al fotógrafo ideal. Y dices, wow, qué maravilla, porque yo no soy experto en fotografía, ¿no? Yo voy a decir que salga bonito, ¿no? Entonces, qué buena idea, ¿no? Yo necesito eso. Y me registro y digo, bueno, ya aprendo, ¿no? Me dicen, esta pregunta y esta pregunta significa esto, tengo que buscar esto y esto. Útil, la gente va a buscar registrarse. Otra forma de registro muy utilizada es la de utilizar concursos. No soy muy fan de ello porque también es un poco mal de acostumbrar. Vas a tener una base de datos que siempre va a estar buscando eso, pero funciona y funciona muy bien. Y en general siempre recuerda poner, ¿no?, autorizo que me manden información, ¿no?, porque te va a ayudar al mail marketing después. Otras formas de estrategia de fidelización son los programas de fidelización, como los clientes VIP, ¿no? O sea, o los clientes que tienen cuotas, ¿no? Tú, no sé, cómprame 10 veces al mes y te vuelves un cliente VIP y vas a tener descuentos o casos especiales en tu cumpleaños, no lo sé. Las millas de las tarjetas de créditos también es un tipo de programa de fidelización, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Son técnicas muy antiguas, las programas de fidelización, pero hacen de que el cliente sea mucho más difícil que te deje, ¿no? Que va a durar mucho más en el tiempo. No te va a abandonar, al menos que haya una propuesta mucho mejor, ¿no?, que supere esos bonos. Acompañamiento en el proceso del cliente es, pues, bueno, seguirlo, ¿no? Sobre todo si es algo muy especializado. Lo que es computación, informática, normalmente es bueno hacer un acompañamiento del cliente, ¿no?, que se sienta bien. Comunidad o foro de redes es, bueno, generar, ¿no?, grupos, puede ser de WhatsApp o grupos en Facebook, en fin, especializados de tu tema, de tu negocio, en fin, ¿no? Y que los clientes, los usuarios empiecen a compartir también información, que compartan fotos de utilizando tus productos, en fin. Aquí hay que tener cuidado, porque si tienes una base de clientes tóxica, por decirlo así, como hemos dicho más adelante, vas a utilizar estas redes para que te critiquen todo el tiempo, y eso no te sirve. Entonces tiene que ver que tu tipo de cliente también sea bueno. Remarketing, es decir, un cliente que ya te ha comprado, hasta ahora eran hasta potenciales clientes, pero anunciarle, ¿no?, productos complementarios, nuevas ofertas, no perder el contacto. No es que ya te fidelicé, me compraste y me vuelves a comprar, pero así nomás, ¿no? Es siempre estar en contacto, saber qué te importa. Y el email marketing, que es marketing masivo, ¿no?, de ofertas y demás. Todavía funciona. Depende también si son clientes que ven bastante esas promociones, ¿no? Pero sí, es una forma válida.
Por último, y esto lo vamos a también profundizar en un tema futuro, cuando veamos específicamente el tema del camino del cliente, pero esta es una forma de considerarlo, ¿no? Que es el Touchpoint Map, Customer Journey Map o el camino del cliente, ¿no? Es básicamente el proceso en que un cliente hace una compra y en qué puntos tiene contacto con tu marca, ¿no? Tenemos está en inglés porque es la mejor imagen, la imagen más bonita que encontré de ello, pero acá vemos, digamos, los puntos digitales, los puntos físicos abajo. Vemos que hay lo que es el awareness, que es el tener el contacto inicial, ¿no? Conozco tu marca, ¿no? Lo que son rayaditos significa que yo no tengo control directo sobre estos puntos, depende de terceros. Los que son full color es que sí es conmigo directamente, ¿no? Entonces, conocimiento por radio, porque tengo que pagar, ¿no? Radio, TV y todo ello, puedo medir acá cómo ha sido la reacción. ¿Ha sido una interacción buena? ¿Ha sido una interacción mala? Tengo que medir, porque cada uno de estos puntos implican que es una parte de la fidelización, aunque la fidelización está al final, con el email, con las promociones, con las promociones en la factura, te dice acá, ¿no? En la boleta, las noticias. Aún con todo esto, igual tú puedes medir cuál ha sido la satisfacción del cliente en cada punto. Si hay un punto que esté muy crítico y que no funciona bien, digamos que en la tienda, ¿no? En el momento de compra, el cliente tiene experiencia pésima, pues mucho tiempo, mala actitud y todo eso, pues tienes que corregir, porque eso no te va a ayudar a levantar la fidelización, ¿no? Entonces vemos un poco que es conocimiento, que es cuando tiene contacto con tu empresa, por radio, boca a boca, puntos de venta, o anuncios digitales, correos o paneles. De tener contacto pasa a la consideración, que ya es la búsqueda de más información propia de ti, de tu página web, de otros blogs o de páginas que hacen el análisis o un mail correcto, ¿no? Y de la considerar pasa a comprar, ya sea en la tienda, en un call center, en tu sitio web, ¿no? Online, por WhatsApp, ¿no? Que son ya puntos que tú controlas, obviamente porque estás comprando. El servicio de entrega, ¿no? Que puede ser bueno, acá, bueno, puede ser por celular, como es el servicio de atención, ¿no? Por el proceso, en el proceso de compra, por celular, por chat, el call center, ¿no? Si tienes una duda, alguna pregunta o algo ha venido fallado, ¿no? Y después los programas de lealtad, ¿no? La idea es de que en cada uno de estos puntos en los que tengas control, tú evalúes cuál ha sido la experiencia de tus clientes en promedio o en general. Y esto lo haces constantemente y tienes que ir haciendo los ajustes. Como digo, esto ya lo iremos puliendo cuando veamos específicamente el Touchpoint Map. Y esa sería la clase de hoy. Como siempre vemos las notas finales, en las cuales vemos donde repasamos lo que tienen que llevarse de esta clase, y es que, bueno, los insights ayudan a saber qué se vende y cómo llegar al potencial cliente. Calcula el valor de tu cliente. Tienes que saber cuánto tiempo tu cliente se queda contigo antes de cambiar o bajar su consumo y cuánto ingreso te genera, ¿no? Para saber a qué cliente apuntar, más allá de a qué cliente te guste. El fidelizar es un proceso continuo y te ayuda también a generar barreras frente a la competencia. Si tú fidelizas, es más difícil que un cliente se vaya con tu competencia. La estrategia a usar siempre es una estrategia dependiendo del negocio. No hay una estrategia suprema que sirva específicamente, digamos, para ropa, para calzado, en fin, ¿no? Siempre es en función a tu negocio, específicamente qué quieres explotar, ¿no? Y bueno, determina los puntos de contacto, cuándo interactúan con tu marca, para saber cuál es el tipo de sensación que tiene el cliente y te va a ayudar a fidelizar y a posicionarla correctamente. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Bueno, ahí están como siempre mis datos, quien tiene alguna duda. Y si tienen alguna pregunta igual, me pueden hacer llegar ahora. A ver, veremos también en las redes, como siempre. Aprovecho para saludar a todos los que están conectados por acá. A Fiorella, a mí, Cristian, no sé si lo he pronunciado bien. Y bueno, a ver. Voy a ver si tienen alguna duda por acá. Pueden escribirla en chat si quisieran saber algo en particular. Paso a ver por acá.
Ok, creo que esta clase está bastante tranquila. Bueno, igual, cualquier duda, cualquier consulta, algún tema que quieran saber, me lo hacen saber también por el chat y sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por sintonizar la clase y nos estaríamos viendo también conmigo hasta el próximo lunes. Muchas gracias y buenas noches.